Hola, hola, muy buenas amigos, amigas, estudiosos y estudiosas de este procedimiento administrativo común a las administraciones públicas. Lo entiendo, es interesante porque, bueno, todas las administraciones se rigen por por esta ley. Entonces, todos estáis deseando saber más sobre ello. Entonces, bueno, vamos a seguir con esta, creo ya es la cuarta parte. Lo habíamos dejado aquí, ya he hecho la parte de Anki que correspondía, o la parte de repaso de los artículos anteriores que vimos en la parte 3, porque esta, si no me equivoco, es la cuarta. Y vamos a continuar entonces aquí, y así ya puedo tachar esto. Capítulo cuarto. Instrucción del procedimiento. Sección primera. Disposiciones generales. Al grano. Artículo 75. Actos de instrucción. ¿Qué son? Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio y a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o contribuyan o constituyan trámites legales o reglamentariamente establecidos. 2. Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y publicidad de los procedimientos. 3. Los actos de instrucción que, que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción, de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. Deja a las partes opinar por igual, aunque la decisión la tome él. Claro, en cualquier caso, el instructor. Vale. Este artículo 75 habla de lo que hemos estado viendo, el trámite ese de instrucción hasta la audiencia previa, donde termina la instrucción y se pasa al órgano de resolución. Entonces, vamos a ver un pequeño resumen de este artículo. Fácil. Bueno, mira, así brevemente pedí un pequeño resumen. Esta herramienta ChatGPT se puede utilizar, pero siempre con criterio y leyendo y comparando muy bien, pues lo que se dice, ¿no? A ver, se realizarán de oficio. Aquí dice el ciudadano, pues eso. O sea que la administración lo hace por iniciativa propia, no tiene el ciudadano que pedirlo. Los actos de instrucción, ¿no? Que se deben hacer de oficio. A ver, si tú has iniciado el procedimiento, es más o menos que lo has pedido, pero bueno. Total, que la instrucción se va a hacer sí o sí, lo pidas o no. Todo se va a hacer por medios electrónicos, sí, los ciudadanos tienen derecho a participar y bueno, eso es lo que dice básicamente el 1. El 2, fácil, esto es lo de los plazos, quién lo hace, la simplificación, todo esto. Luego las facilidades, para los interesados, esto que dice, es básicamente lo que dice aquí, que no te complique la vida. Se adaptan a tu trabajo, te dicen, oye, más o menos, ¿cuándo trabajas? Vamos a determinar el momento de la fase de, ¿cómo se llama? El momento ese de la reunión. Eh, la fase de instrucción. El final de la fase de instrucción, que lo habíamos apuntado por aquí. ¿Cómo se llama? Audiencia previa. El trámite de audiencia previa, pues oiga, lo realizamos cuando usted pueda también, ¿no? Dentro de que todos nos adaptamos un poco. Y total, que tienes derecho también a contradecir, a ser escuchado, eso es lo que viene en el punto 4. Entonces, bueno, pues sin más, que te dejan opinar y todo esto. ¿Vale? Y aquí dejo un pequeño resumen si te lo quieres leer, la administración debe investigar, reunir, bueno, todo esto. Vamos con el artículo 76. Alegaciones. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones
y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la correspondiente propuesta. Esto ya lo vimos, ¿no? Que se podían aportar documentos en todo momento durante la fase de instrucción. Y ahora aquí añade anterior al trámite de audiencia. ¿Vale? El trámite de audiencia, pues es lo que habíamos visto aquí, ese trámite. Voy a copiar ese pequeño esquema y lo voy a poner aquí delante también para tenerlo. Porque, mira, acuerdo, trámite de audiencia. ¿Ves? Entonces eso yo lo veo importante. A ver, pique, 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 pique. Vamos a ver. Uy, espérate. Copiar. Y ahora si yo pego, ¿qué va a pasar? Pues muy bien. Vámonos para abajo. Y el trámite de audiencia, pues ya lo tenemos por aquí. Ah, espera. Vale, pues aquí lo tenemos. ¿Sí? Lo ves en tu pantalla derecha, el ayuntamiento, aquí está la solicitud, ¿no? El registro o el acuerdo de inicio de oficio, te comunican días, instrucción. Durante todo este trámite de audiencia se pueden formular alegaciones, que tenemos por aquí, ¿vale? Y ya está, luego la propuesta de resolución después de trámite de audiencia y listo. Bien, seguimos con las alegaciones. Uno y otros tendrán que ser escuchados, ¿vale? O sea, si hay varios interesados, pues todos los dos deberán ser escuchados por igual. En todo momento, dos, podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y, en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos perceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria. Uh, Vale. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Básicamente nos quiere decir que lo que leíamos en otros artículos, ¿no? En otro artículo concretamente, ahora no recuerdo cuál, pero sí, decían que se debía cumplir en plazo, ¿no? Insistían mucho en esto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si nadie se da cuenta, pues no pasa nada. Bueno, pues no ha sido en plazo. Mala suerte. Pero bueno, si yo cojo, me doy cuenta y lo denuncio, pues dará lugar a la responsabilidad disciplinaria si hubiera razones para ello, ¿no? Vale, sección 2, sección segunda, prueba. Medios y periodos de prueba. Vamos a ver qué se puede apuntar como prueba. Artículo 77. 1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley 1/2000 del 7 de enero de enjuiciamiento civil. 2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a 10, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. Asimismo, cuando lo considere necesario, el instructor, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba por un plazo no superior a 10 días. Vale, vamos a entender un poco qué es esto de la prueba. Que tiene que probar que no han discriminado, se ha causado 3 bis. Vale, bueno, esto es del 3 bis. Porque hay un 3 y un 3 bis. Este de aquí, el instructor puede rechazar la prueba. Bueno, lo que interesa ahora es este. Vale. Hechos alegados por los instructores de naturaleza del procedimiento. El instructor del mismo acordará la apertura. Vale.
no tenga por cierto los hechos alegados por los interesados. Imagínate que dice, oye, que este me ha jodido la casa y le denuncia. Pero dice, no, no, es que el otro dice que no, que lo has derruido tú. Entonces, bueno, puede no tener por cierto lo que alega si el instructor del mismo acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a 30 días, es tiempo suficiente para acordar, ni inferior a 10 días. O sea, mínimo 10 días tienes que esperar ya, a fin de que se compruebe algo, ¿no? A fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes, cuantas pruebas, ¿no? Asimismo, cuando lo considere, el instructor, a petición de los interesados, podrá decir apertura un periodo de prueba extraordinario, a petición de los interesados. Bien, queda claro, ¿no? Un periodo de prueba. Un periodo extraordinario. Y estamos hablando de periodos de prueba. Vale. El instructor de procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias mediante resolución motivada. Estamos hablando de estado de ruina, pues me estás presentando aquí el estado de tu local que no tiene nada que ver con tu casa, pues te lo rechazo, pero algo motivado, ¿no? Ujú. Bien, en los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto a los procedimientos sancionadores que substancien. Bien, los procedimientos de carácter sancionador. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes, esto de penales firmes, que el firmes lo voy a... Porque puede haber una... pues que no sea firme, entonces... A ver, resoluciones judiciales firmes vincularán a las administraciones públicas respecto a los procedimientos sancionadores que substancien. Imagínate, te están investigando aquí por haber derruido tu casa, por haberla derruido a posta y declarar estado de ruina. Pero es que además te han denunciado por daños a la propiedad porque tu casa era patrimonio histórico. Entonces, por lo judicial, pues ya te han declarado culpable. Entonces, el procedimiento administrativo sigue abierto porque no han investigado lo suficiente. El ayuntamiento tiene menos medios. Pero, pues va a vincular, ¿no? Te han declarado culpable en este caso, pues también te van a declarar como culpable o sancionable a nivel administrativo, porque la resolución judicial penal firme es vinculante. 5. Los documentos formalizados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y en los que, observándose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos, harán prueba de estos, salvo que se acredite lo contrario. Vamos, esto te viene a decir que si eres autoridad, eh, condición de autoridad, constatados por aquellos, harán prueba de estos. ¿Vale? Los documentos formalizados por los funcionarios en los que se recogen la condición de autoridad, observándose los requisitos legales correspondientes, que estén de oficio, ¿no? Que constatados por aquellos, harán prueba de estos, de los hechos, salvo que se acredite lo contrario. Bueno, mira, el guardia civil que no estaba de oficio, coge y te sanciona. Hombre, si no estabas de oficio y lo puedes demostrar, pues no te van a sancionar. Requiere haber estado de oficio en el ejercicio de sus funciones. Luego, otra cosa que puede ocurrir es que tú vayas con tu cámara en el coche, ¿no? Y el guardia civil te dice, te has saltado la continua. Y tú puedes demostrar que no, porque estabas grabando. Entonces, pues ahí también hay prueba en contrario y se sancionará también al guardia civil. Esto no va a mal tener cámaras. Bueno, eso viene a decir, ¿eh? Autoridad y además lo voy a poner ahí en modo examen porque es que se da como hecho, se da por hecho que el informe que hace la autoridad, ya sea bomberos, policía, guardia civil, pues tiene validez. Eh, Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo, y eso quiere decir obligatorio. Cuando la prueba consiste en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá que tiene carácter
preceptivo. Bueno, quiere decir que se tendrá en cuenta, tiene carácter obligatorio, lo está diciendo ahí textualmente. Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la decisión que se aporte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución. Claro, pues si la prueba no sirve de nada, no lo incluimos en la propuesta de resolución. Si la prueba es, pues obviamente puede constituir algo básico para la decisión, pues se incluye, es que es de perogrullo. Bueno, luego hay un 8 bis perdón, un 3 bis aquí dentro que te voy a poner ahora mismo. Un segundito. Vale, estaba viendo aquí esta modificación que se hizo de la ley. Se agregó un 3 bis en el artículo 77, que el que tiene que probar que no le están discriminando es el acusado en la vía administrativa, ¿vale? Esto es en la vía administrativa, en la penal ocurre otra cosa. Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre la existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación de discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable suficientemente probada de las medidas aprobadas de su proporcionalidad y de su proporcionalidad. Entonces, claro, a ver si te denuncian por haber discriminado y aportan pruebas, pues te tendrás que defender. Tampoco me parece que sea algo estratosférico, ¿no? Lo que pone aquí. Pero nada, simplemente eso. Y eso fue añadido, ¿por qué? Por la modificación de la ley 15/2022 de igualdad, ¿no? De discriminación. Y nada, lo he podido comprobar. Y también pues se ve afectado esto a partir de 2022. Así que nada, ahí lo dejo en tu pantalla de la izquierda, lo tienes las fuentes también, puedes repasarlo si quieres. Autoridad, y listo, vale, vamos al artículo 78, estoy, ¿no? Sí. Artículo 78, llevamos 17 minutos solamente. Práctica de prueba, práctica de prueba. La administración comunicará a los interesados con antelación suficiente el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. ¿Vale? En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con a la advertencia, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan. En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deban soportar la administración, esta podría exigir el anticipo de los mismos. eh, a reserva de la liquidación definitiva una vez practicada la prueba. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. Vale, te avisan cuando sea la prueba. En la notificación se consignará el lugar, fecha, vale, perfecto. Y luego, el más o menos importante, cuando esa petición de interesado y deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la administración, esta podrá exigir el anticipo de los mismos. Vale, pues me pagas estos gastos a reserva de la liquidación definitiva una vez practicada la prueba. Vale, te exijo un anticipo para hacer una peritación y luego ya liquidamos. La liquidación de los gastos se practicará uniendo los comprobantes que acrediten la realidad y cuantía de los mismos. Perfecto, y luego hacéis cuentas, la administración y tú. Bueno, sección tercera, informes. Vamos a ver qué pasa con la petición o los informes de petición. Vale, 1. Artículo 79, petición 1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean perceptivos, ¿vale? Preceptivos, es decir, obligatorios, por las disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamento, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. Bueno, esto también lo leemos en otro artículo que decía que algunos informes que fueran necesarios, ¿no? Para la resolución, pues debían constar en el archivo o en el expediente, ¿no? Esto un poco como que
lo reafirma. En la petición de informes se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. Vale, emisión de informes. Bueno, salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. Claro, la disposición expresa en contrario, ¿cuál es? Pues en el artículo anterior, los que sean preceptivos. ¿Vale? Así que nada, facultativos y no vinculantes. Claro, contratas a una gestoría, una auditoría, una consultoría para que diga lo que tú quieres porque les has pagado, pues oye, van a decir, no, no, pues yo contrato a otra y te va a decir lo contrario. Centro de objetividad. Bueno, 2. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de 10 días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. Bien, los informes serán emitidos a través de medios electrónicos. Lo está diciendo siempre, de acuerdo con los requisitos del artículo 26, en el plazo de 10 días, salvo que una disposición por el cumplimiento del resto del plazo del procedimiento permita o exista otro plazo mayor o menor. Claro que haya alguna circunstancia que permita otro plazo. Para esto, artículo 26, hago un pequeño inciso, me voy al artículo 26 y lo compruebo. Lo de los 10 días era pues cuando te informaban y también cuando, a ver, artículo 26. Vale, lo que pasa es que el artículo 26 no lo tenemos. Vale, a ver. mm, Artículo 26. Vamos a poner que nos lo ponga. Obligación de emitir documentos por escrito electrónicos. Requisitos mínimos, sus trámites internos. Y no me menciona lo de los 10 días, que esto tiene más fallos que la leche. Voy a buscar el artículo bueno y lo leemos. Ah, vale, no es que tuviera fallo el chat, sino que yo lo estaba interpretando mal. Artículo 26 no habla de los 10 días. Lo que habla es de la emisión de documentos, eso, a través de esto electrónicos y todo esto. Entonces, eh, aquí te dice todo esto, que está bien dicho perfectamente y en el plazo de 10 días. Salvo con una disposición o el resto de cumplimiento. Bueno, total que... ¿Cuánto tiempo tienen los informes? ¿En cuánto tiempo serán emitidos a través de medios electrónicos? En el plazo de 10 días. Y eso, pues bueno, es preguntable. El 3. De no emitirse el informe en el plazo señalado y sin perjuicio de la responsabilidad civil que incurra en el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones, salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se podrá suspender el transcurso del plazo. Se podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento en los términos establecidos en la letra D del apartado 1 del artículo 22. Bueno, como tengo aquí la ley, vamos a ver cuál es ese. El artículo 22. Cuando se deba suspensión del plazo para resolver. Cuando deba requerirse a cualquier interesado para su sanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios por el tiempo que medie entre la notificación y el requerimiento y el efectivo cumplimiento está por el destinatario o en su efecto plazo, todo ello sin perjuicio de previsto en el artículo 68 de la presente ley. Vale, y el 68, ¿qué decía? Uy, ya estamos ligando ahí las leyes. Ay, justo 68 no tengo. Mierda. Vale, bueno, entonces se puede suspender y voy a 68. Y es que esto me da la curiosidad. 68, subsanación y mejora de solicitud. Mm, Solicitud de requisitos, 66. Vale, bueno, vale, pues nada, vamos a seguir con esto. Hostia puta.
Vale, pues tengo un animal aquí que arrasa por donde pasa y he tenido que correr. Vale, no emitirse. Bueno, todo esto estamos hablando de emisión de informes. O sea que, bueno, si es un informe de estos preceptivos, que sin él no se puede continuar, ¿vale? En ese caso, pues sí se puede llegar a eso, a suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver, cosa que normalmente no se puede hacer. Vale, entonces, pues sí, esto es bastante importante y lo voy a señalar como examen, ¿vale? ¿En qué caso se puede, se podrá suspender el plazo máximo legal para resolver algo que requiere, pues, una buena justificación, ¿no? 4. Si el informe debiera ser emitido por una administración pública distinta de la que se tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas y transcurrir el plazo sin que aquel se hubiera emitido, se podrá proseguir las actuaciones. Vale, es decir, el informe tiene que ser emitido por otra administración pública distinta y transcurrir el plazo sin que aquel lo hubiera emitido, se podrá proseguir. Vale, si es una administración pública, no importa. Como son lentos, pasamos. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Perfecto. Bueno, participación de los interesados. Y llegamos por fin al trámite de audiencia, este tan esperado. Voy a volver a copiar este esquema que es interesante. A ver. Claro, ¿cómo no copiarlo al llegar aquí al trámite de audiencia? Oye, copiar. Venga, el trámite de audiencia. Ah, Artículo 82. 82, importante, trámite de audiencia. Instruidos los procedimientos. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados se pondrán de manifiesto a los interesados o en su caso a sus representantes, para lo que tendrán en cuenta las limitaciones previstas en la Ley 19/2013 del 9 de diciembre. La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u otros consultivos equivalente u otro órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma en el caso de que estos formaran parte del procedimiento. Entonces, la audiencia a los interesados será anterior a la solicitud de informe del órgano competente, ¿vale? Audiencia de los interesados es posterior o anterior al informe. Pues, hombre, es anterior a un informe, para eso se da audiencia, ¿no? ¿Tiene sentido? ¿Vale? Los interesados en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, ¿vale? Te dan un plazo para presentar cosas en el trámite de audiencia. Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figure en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las audiencias por el interesado, que las aducidas por el interesado. Claro, quiere decir que a veces no hay trámite de audiencia. ¿Por qué? Porque si solamente eres tú el interesado, ¿para qué va a haber un trámite de audiencia? Ya te estoy escuchando. Pero si hay otro interesado, ahí sí que puede haber pues dos opiniones, hay un trámite de audiencia, ¿vale? Entonces se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que sean aducidos, que las aducidas por el interesado. 5. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 32.9 de la Ley de régimen jurídico del sector público, será necesario, en todo caso, dar audiencia al contratista, notificándole
cuántas actuaciones se realicen en el procedimiento. Vale, es así más. Artículo 83, 82 de trámite de audiencia y 83 información pública. Bien, el órgano al que corresponda la resolución de procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. Y ahora ya estamos en el órgano de resolución. Información pública es resolución, lo voy a remarcar, ¿vale? Información pública, estamos hablando de resolución, no confundir con instrucción. ¿Vale? No sé por qué me gusta más así. Bien, puede pedir opinión pública. Vale, no le gusta propuesta de resolución. Oye, es un trámite polémico. Voy a pedir un poco de opiniones previas. Vale, aquí tengo esto que estaba tapando un poco. Recuerda que se puede hacer alegaciones. Ah, bueno. Aquí tengo un recordatorio de cuándo se pueden hacer alegaciones. En cualquier momento, al trámite de audiencia, que tienen que ver con los defectos de la tramitación, en el trámite de audiencia previa, entre 10 y 15 días, en el trámite de información pública, mínimo 20 días, inferior a 20 días. De las acciones complementarias 7 días y por las cuestiones conexas 15 días. Vale, eso lo iremos viendo ahora. ¿Qué plazos son estos? De momento nos suenan estos, ¿no? Me suena este. Alegaciones. Vale, a tal efecto, se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o la parte del mismo que se acuerde. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días, de ahí el mínimo de 20 días. 3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. Vale. La comparecencia en el trámite de información pública no otorga por sí misma la condición de interesado. Claro, la condición de interesado ya vimos que tenía que ser legítima, ¿vale? Esto es información pública, no eres interesado, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. No obstante, quienes presenten alegaciones u observancia o observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la administración una respuesta razonada, que podrá ser común a todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales. O sea, vale, no eres interesado, pero bueno, te van a responder. Conforme a lo dispuesto en las leyes, las administraciones públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de las personas directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley en el procedimiento en que se dictan los actos administrativos. Muy bien. Pues nada, este artículo de información pública interesante, el inferior a 20 días, mínimo 20 días, no puede ser inferior a 20 días, acuérdate. Y listo, vamos al capítulo quinto. Y a ver, en el capítulo quinto, finalización del procedimiento. ¿Estamos llegando ya al final? Bueno, a ver, aquí en el artículo 100, joder, no quiere finalizar esto, ¿eh? Por mucho que ponga aquí finalización. Bueno, a ver qué nos dice. Artículo 84. Bueno, primero, sección primera, disposiciones generales de este apartado, ¿no? De este capítulo. Artículo 84. Terminación. Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad. Claro, bueno, ahora lo explico. 2. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. Por ejemplo, la licencia de un local que sea de ruido. Claro. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. Va a decir, renuncias al derecho
no lo puedes pedir de nuevo. Ah, vale, eso es interesante saberlo. El desistimiento pone fin al procedimiento antes de que se haya reconocido el derecho. Claro, si renuncias cuando ya se ha concedido, ya no puedes desestimarte porque ya se ha concedido, ¿no? Y claro, en el caso de renuncia al derecho, cuando no esté prohibida, cuando está prohibido el derecho, pues el derecho, yo qué sé, en el caso de sancionadores, ¿no? Ahí tú no puedes renunciar. Es un ejemplo absurdo, pero donde no sea favorable para ti, a lo mejor no tienes el derecho de renunciar al derecho de ser acusado, digo, pon un ejemplo tonto, y ahí pues te fastidias, ¿no? Pero si tienes el derecho a percibir una herencia y renuncias a él antes de que se te haya otorgado, pues ahí ya renuncias y no puedes volver a pedirlo, ¿vale? Por haber renunciado. Bien, artículo 85. Terminación en los procedimientos sancionadores. Vamos a ver los sancionadores. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, o bien puede imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable en cualquier momento anterior a la resolución implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. Vale, básicamente, si la sanción, digamos, has puesto un graffiti, ¿vale? Y te corresponde una multa, pero también de servicios a la comunidad, pero bueno, se acuerda que has pagado más multa para que contraten a alguien, lo que sea, ejemplo tonto, y ya no tienes que hacer servicios a la comunidad. Y vale con la multa, pues nada, terminación. Salvo en los casos de reposición. Bueno, es que es un graffiti tan jodido que tienes que reponerlo. Entonces tiene que haber una indemnización y ahí pues no termina el procedimiento. Pero si solo es un pago, en cualquier caso, sí que se termina el procedimiento. ¿Vale? En ambos casos dice cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, otra vez, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de al menos el 20% sobre el importe de sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. Vale, eso es lo típico de las multas de la Guardia Civil, ¿no? Que te ponen de tráfico, pues si pagas antes, reducción del 50%, al menos el 20% te dicen. Pues así se lo quitan y se ahorran todo el procedimiento posterior, ¿no? Las citadas reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en la vía administrativa contra la sanción. Quedaría solo la vía judicial, si acaso. Claro, si tú pagas con la reducción, ya la vía administrativa se cierra. Se cierra el procedimiento, ellos ya se desentienden y ahora si no estás de acuerdo de repente, vas por la vía judicial, que te va a costar dinero. El porcentaje de reducción previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente. Perfecto. Bueno, sencillo, ¿no? Bien. Un momento. Vale, mira este pequeño resumen que nos pone aquí la IA, pues reconoces la infracción, vale, aceptas, se cierra, pagas la multa antes de que se resuelva, te adelantas al final, se cierra, no presentas alegación ni recurres, cumples con la condición, te hacen el 20%, luego no puedes recurrir. Vale, resumen sencillo de este artículo, luego lo vemos en aquí también. Y ya está, bueno, luego ya en otra clase. Vale, artículo 86, terminación convencional. Claro, esto es una terminación de procedimientos sancionadores. Tenemos pues, una terminación. ¿Cómo es la terminación convencional? Las administraciones públicas, artículo 86, podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de derecho público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre las materias no susceptibles de
transición, de transacción, y tenga por objeto satisfacer el interés público que tiene encomendado con alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevé la disposición que lo regule, pudiendo tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin. Vale. Los citados instrumentos, bueno, aquí básicamente no, se pueden hacer tratos, se pueden hacer acuerdos, esto puede ser vinculante o no, se puede hacer con carácter previo y puede ser finalizador del procedimiento, ¿vale? Entonces que se tenga en cuenta que insertarse en los procedimientos vinculante o no a la resolución que les ponga fin. Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes en el ámbito personal, funcional y territorial, claro, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no, según su naturaleza, y las personas a las que estuvieran destinados. A ver, o sea, te dicen que deben ser identificados, pero publicados o no, dependiendo. Es que, ¿verdad? Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente a las comunidades autónomas los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dichos órganos. Muy bien. Siempre sea sobre los ministros o comunidades autónomas. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas a los órganos administrativos ni de las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios relativas al funcionamiento de los servicios públicos. Los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias atribuidas de los órganos administrativos ni a las responsabilidades correspondientes a las autoridades funcionarias relativas al funcionamiento de los servicios públicos. Claro. Los funcionarios siguen trabajando, hacen lo que tengan que hacer y punto. En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar una cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que, pues para calcularla, abonarla, establece el artículo 34. Pues nada, por ejemplo, ¿no? Yo sé, una empresa que contrata ayuntamiento para hacer una fiesta del barrio y destruyen la estatua del barrio sin querer, pues se le cae un ataúd. Pues bueno, se puede iniciar el procedimiento administrativo, se puede llegar a un acuerdo, oye, me das tanto, la restituyes, así un accidente, lo hacemos así, y ya está, pero tiene que haber una responsabilidad, un acuerdo, y, y ya está, se abona y se hace esto de manera más humana. Ugh. Vale, sección segunda, resolución. Hmm. Claro, termina el procedimiento y ahora queda la resolución. Por fin llegamos a la resolución. Vale, artículo 87, actuaciones complementarias. Al final, cuando el órgano resolutor, pues no lo tiene claro, ¿no? Actuaciones complementarias. Claro, ¿por qué hacen actuaciones complementarias? Pues cuando no lo tengo claro. Antes de dictar resolución, el órgano competente, artículo 87 de esta ley, para resolver podrá decidir mediante acuerdo motivado la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. Indispensables, ¿eh? Que ya se ha instruido bastante esto. No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. De actuaciones complementarias, los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. Vale, esos informes no. El acuerdo de realización de las actuaciones complementarias se notificará a los interesados concediéndoles un plazo de 7 días para formular alegaciones que se tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 15 días. Vale, los días de los plazos son siempre hábiles. ¿Vale? Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 10 días, pero se notificará a los correspondientes tienes un plazo de 7 días para formular alegaciones, ¿vale? No sé si te acuerdas, aquí teníamos lo de las alegaciones, ¿vale? Acciones complementarias.
actuaciones complementarias. Vale, vamos a llamarlo por su nombre, ¿no? Actuaciones complementarias del artículo 87. Vale, entonces hay 7 días y el plazo es no superior a 15 días para las actuaciones. El plazo para resolver el procedimiento quedará supedido hasta la terminación de las actuaciones complementarias. Vale, claro, normal. Ay, qué sed, hay que hidratarse. Bueno, artículo 88. Contenido. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. La resolución, estamos hablando, ¿sí? Esto es el apartado resolución. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente, el de resolución, podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndoles antes de manifiesto a aquellos por un plazo no superior a 15 días. Bueno, pues igual, ¿no? Igual que las actuaciones complementarias. Ya imagínate, ha habido actuaciones complementarias, se ha dado un plazo de 7 días, hemos formulado alegaciones y esas alegaciones no tienen nada que ver, no han sido planteadas por los interesados previamente, ¿no? Pues nada, se ha dado otros 15 días para que formulen las alegaciones que estimen pertinentes y aporten en su caso los medios de prueba. A ver, contenido. Cuando se trate con la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente, vale, cuando se trate de otras cuestiones, ¿no? Los procedimientos tramitados a solicitud del interesado hay 15 días. A ver. Vale, mira, estaba leyendo aquí porque me resultaba un poco extraño lo de los 15 días anteriores aquí en este y en este. Y claro, esto, cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por el interesado, es que no tienen que ver con él, claro. Cuestiones que no han sido, por ejemplo, pides una licencia de obra menor y sale un problema urbanístico que no tiene que ver contigo. La administración puede tratarlo, pero debe avisarte antes de que para que se defienda, ¿no? Luego, artículo 87, faltan datos esenciales, es necesario aclarar más, pues bueno, ahí sí que sí, abre un plazo no superior a 15 días para centrarse en los aspectos discutidos. Ejemplo, en expediente sancionador por obras ilegales, el instructor duda si existe volumen, puede pedir el informe técnico extra, actuación voluntaria. Vale, no hablamos aquí de instructor, sino del órgano resolutor, ¿vale? Estos casos, pues hay que tenerlos, hay que andar con lupa porque te puede, mira, esto de instructor estaría mal, ¿vale? Sería resolutor. Vale, y ahí entonces sí que son cosas que tienen que ver contigo, estas son cosas que no tienen que ver contigo. Contenido, ¿vale? Y listo, entonces vamos a la prueba de datos, cuestión nueva, relacionada, no prevista. Vale, lo dejo ahí en tu pantalla izquierda. Bueno, conclusión sencilla, a ver qué dice. Ya está completo, antes de decidir, aún no puede resolver. Vale, perfecto, en ambos sean 15 días. Vamos al 2. Vale, estoy, ¿no? Sí, estoy. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por este, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administrador de la administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si procede.
Vale, es que esto me hace gracia porque quiero declarar estado de ruina. Vale, van a investigarlo. Y resulta que, bueno, hay claros síntomas de que ha sido provocado. Al final se demuestra que eres tú. Vale, te van a decir en el procedimiento que tú has iniciado de estado de ruina. Oiga, que no les hablamos de ruina, entonces no te agravan nada. Pero ahí luego ellos pueden decir, oiga, usted ha hecho voluntariamente daño a un edificio. Entonces le vamos a abrir un expediente sancionador. Y esto es lo que viene a decir. Incoar de oficio un nuevo procedimiento. Si procede, que puede ser sancionador. Así que ojo con lo que pides, que en ese procedimiento no, pero en el siguiente puede que te fastidien. Hombre, si has cometido un delito, pues tendrás que responsabilizarte. Bueno, 3. Las resoluciones contendrán la decisión que será motivada en los casos en que se refiere al artículo 35. Expresarán además los recursos. Ya tengo que mirar el artículo 35, a ver. Bueno, ahí lo tienes sobre la motivación, actos que limiten, tal, tal. Te lo dejo ahí para que lo leas. Si quieres, le puedes dar a pause y lo lees. Bueno, las resoluciones contra entonces serán motivadas, por supuesto, serán motivadas. Y lo voy a escribir aquí, hombre. Motivadas. ¿Vale? Expresará además los recursos que contra la misma proceda órgano administrativo o judicial ante el que hubiera que presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que pues, los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado, sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y garantizará la identidad del órgano competente, así como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos por ley. Vale, bueno, eliges que te notifiquen físicamente, pero también lo van a hacer electrónicamente, ¿no? Eso es lo que viene a decir. Se dictará electrónicamente, sí o sí. Luego, en ningún caso podrá la administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables en el caso, aunque podrán acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de los derechos previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto en el artículo 29 de la Constitución. Vale, vamos a ver esa parte. Vale, mira, a fin de entender este párrafo, el sobretexto, oscuridad, insuficiencia, ¿qué significa? Son preceptos legales. Pues que si no eres jurista, pues no tienes por qué saber. Sobretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de preceptos legales, quiere decir, no hay norma aplicable, silencio, la norma es ambigua, poco clara, es oscuridad, faltan detalles. Es decir, como la ley no dice nada claro, no resolvemos. No, no. La administración debe resolver y además justificarlo, debe dar una motivación, ¿no? Y aunque podrán acordarse la inadmisión de los si exista ley que lo reconozca, la administración puede inadmitir una solicitud. Es decir, te pueden inadmitir la solicitud siempre que si no pide derecho no existe legalmente. Siempre que haya una ley que lo reconozca. Si alguien pide reconocer un derecho de viajar gratis en avión por ser mayor de edad sin que exista la ley que lo reconozca, la administración puede inadmitir esta solicitud. Vale. Manifiestamente carentes de fundamento, la administración también puede admitir solicitudes que sean claramente absurdas, caprichosas o infundadas. Si alguien solicita ser nombrado presidente del gobierno mediante instancia administrativa, no tiene fundamento legal ni sentido. Qué cachondos. Sin perjuicio de lo que diga él, aunque se rechace o inadmita la solicitud, toda persona tiene derecho a dirigirse a la administración mediante una instancia de petición queja, incluso si lo que pide no está regulado.
Este derecho está en el artículo 29 de la Constitución española y permite a los ciudadanos formular peticiones a los poderes públicos sobre cualquier asunto, aunque no tenga encaje legal concreto. Puedes presentar una solicitud para que se cree una nueva plaza pública o se mejore un servicio o no te dé derecho directo. La administración debe recibirla y darte una respuesta. ¿Vale? Derecho a petición, artículo 29. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y seguimos con el 6. Bueno, aquí pongo nuevamente acciones complementarias, actuaciones, no acciones, ¿vale? Entonces son actuaciones. ¿Vale? El punto 6 dice, la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma. Cuando la competencia para instruir y resolver un procedimiento no recaiga en un mismo órgano, será necesario que el instructor eleve al órgano competente para resolver una propuesta de resolución. Bueno, entonces a veces el instructor sí que es el resolutor, ¿no? Entonces lo que decía antes la IA sobre que el instructor es el que da los 15 días y demás, pues estaría fundada. Vale, mira, es que hay tantos recovecos, al final la IA sabe más. Cachis. Bueno, la propuesta de resolución. ¿Debe haber siempre una propuesta de resolución? Pregunta de examen. No, no siempre. Solo cuando el órgano que deba resolver un procedimiento de carácter sancionador, perdón, será necesario cuando la competencia para estudiar sobre en un mismo órgano propuesta de resolución, ¿vale? Eso, pues, fíjate, yo ahí me había perdido y pensaba que siempre tiene que haber una propuesta, que eran órganos distintos, pero no siempre, ¿vale? Bien, entonces, en los procedimientos de carácter sancionador, la propuesta de resolución deberá ser notificada a los interesados en los términos previstos en el artículo siguiente. Y allá va. Propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución cuando cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurra alguna de las siguientes circunstancias. ¿Vale? O sea, estamos viendo ahora las circunstancias por las cuales el instructor resolverá con archivo de las actuaciones sin que sea necesaria, la formulación de propuesta de resolución. La inexistencia de los hechos. Hombre, pues, por supuesto. Cuando los hechos no resulten acreditados. Cuando los hechos probados no constituyan de modo manifiesto infracción administrativa. También. Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezca exentos de responsabilidad. Cuando se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracción. Cuando se concluyera en cualquier momento que ha prescrito la infracción. Cuando no exista, está en otro sitio. Cuando no exista, no haya podido identificar a personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad, ¿vale? Cuando concluyera que ha prescrito la infracción, perfecto. En caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción de procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución. En caso de procedimientos de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción de procedimiento, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. Bueno, y aquí lo dice de otro carácter, ¿no? Aquí, instructor formulará.
propuesta de resolución. Y aquí, sí o sí, siempre, al parecer. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. En la propuesta de resolución se fijará de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta clasificación jurídica. Se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan la persona o personas responsables y la sanción que se proponga. La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de una decisión, así como las medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción, cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se haga uso de la facultad prevista en el apartado primero, la propuesta declarará esa circunstancia. Vale, cuando la instrucción concluya, pues que esto, que no existen tal y no se haga esto, el instructor resolverá finalizando el procedimiento. Cuando no resuelva el instructor y aún así haga la propuesta, bueno, pues se tendrá en cuenta. Y ya está, y que lo decida el que resuelve y listo. Bueno, y ahora sí que ya estamos llegando al final. Casi, casi. Venga, vamos a terminar con esto, que nos queda muy poquito y llevamos una orilla. Vale, vamos a la sección tercera, desistimiento y renuncia. Desistimiento por la administración. Los procedimientos iniciados de oficio, la administración podrá desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes. Artículo 94. Desistimiento y renuncia por los interesados. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Vale, o sea, puedes desistir o renunciar a tu derecho. Perfecto. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o renuncia solo afectará a aquellos que lo hubieran formulado. Claro. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que corresponden de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Vale. Vale. La administración aceptará el, de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo, terceros interesados, instasen estos a su continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. A ver, vuelvo a leer esto. La administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen estos a su continuación en el plazo de 10 días, desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. Vale, claro. A ver, si hay más interesados y aquí el que ha iniciado el procedimiento decide, oiga, voy a acabar con el procedimiento porque sí. Acciones secundarias, actuaciones conexas. Entonces los terceros se personan en el plazo que hemos dicho, en plazo de 10 días, y entonces pueden instar a que continúe el procedimiento, ¿vale? Si la cuestión suscitada por la incoacción del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento a la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. O si lo que has iniciado, por ejemplo, te afecta a muchos vecinos, algo público, y de repente dices, oye, que es mucho lío para mí, desisto, yo no quiero saber nada de esto, pero la administración puede decir, vale, usted desista, pero yo voy a continuar con esto. Entonces, bueno, pues tiene sentido. Sección cuarta, caducidad. Los procedimientos iniciados a solicitud del interesado cuando se produzca su
paralización por causa imputable al mismo, es decir, al que lo solicitó, la administración le advertirá que transcurridos 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular, 3 meses, te dan, porque tú no has presentado otra documentación. Bueno, caducidad el mismo. Pero también lo pueden cancelar antes, ¿no? Habíamos visto. Mm, sí, sí, sí. En otro artículo hablaban que si en el plazo de 10 o 15 días no presentados documentos, lo podían cancelar. Ahora dame un segundo. Vale, mira, esto me parece interesante y te lo comparto aquí. Le acabo de preguntar a la IA, bueno, cómo se relaciona, ¿no? Cómo se relaciona este artículo con el artículo 73, que tiene que ver con el cumplimiento de los trámites. Entonces dice, vale, ¿qué significa? No significa que el procedimiento termine. En el artículo 73 te dicen que te tendrán por decaído. Significa que pierdes la oportunidad de ejercer ese trámite en concreto. Por ejemplo, presentar alegaciones. El procedimiento sigue adelante, pero sin que tú, eh, sin lo que tú ibas a decir o aportar. Ah, le entiendo. Por ejemplo, te dan 10 días para presentar alegaciones. Si no lo haces, pierdes tu derecho a alegar. Pero la administración sigue con el expediente y resolverá con lo que tenga. Ah. Y luego el artículo 95 que habla de la caducidad. Este artículo, ¿qué significa? Aquí sí termina el procedimiento. Solo aplica el procedimiento de oficio, pero necesitan tu colaboración. Por ejemplo, necesitan presentar un escrito, pruebas, comparecer. Vale. Es que, claro, me surgía la duda porque podía ser como mal interpretable. En el artículo 73 de decaimiento se trata de que decaes en cuanto a tu voluntad de hacer alegaciones. Pero en el otro caso, no pueden continuar sin ti, entonces te dan por caducado el procedimiento, ¿vale? Ahí sí que termina. Entonces, bueno, creo que es interesante hacer este hilo, vuelta de tuerca un poco para hilar los artículos, porque a veces pasamos un poco por encima y decimos, venga, pues esto así. Y bueno, hay puntos que sí, no son interesantes y pasamos, pero hay otros que sí que vinculan y pueden unir ahí neuronas que luego harán que te acuerdes mucho mejor. Bueno, en mi opinión, ¿eh? Si no, esto pásalo rápido y ya está. Ambos artículos coexisten si se aplican en situaciones distintas. Si dejas pasar un trámite concreto, artículo 73, pides ese derecho. Si no haces nada durante 3 meses tras ser requerido, artículo 95, el procedimiento puede pues terminar. Muy bien, aquí es muy útil la IA. Regla de oro. Vale. Perfecto. Vale, 2. No podrán acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite. La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la administración por los procedimientos caducados. eh, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los casos en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripción, podrán incorporarse a este los actos y trámites cuyo contenido hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. Vale, o sea, estoy petando. En todo caso, el nuevo procedimiento deberá cumplimentarse los trámites de alegaciones, proposición de prueba y audiencia del interesado y podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afectara el interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento. Vale, pues esto ya lo mencionaban aquí, el de interés general. Vale, mira, vamos a hacer una cosa. Lo voy a parar aquí, en este punto en concreto. Hago un asterisco en la sección cuarta de la caducidad y volvemos a leer desde aquí más frescos para interpretar mejor la ley. Ahora hay un momento en el que hace un poco clic la cabeza y ya dice, la neurona no conecta. ¿Vale? Entonces, bueno, veremos estos últimos artículos que ya no nos queda nada. Artículo 102, 100, todo esto sobre la ejecución. ¿Vale? Embargos y demás.
Y de paso, pues como no va a sobrar tiempo, pues hacemos un poco de Anki y listo. Y habríamos terminado con esta ley por fin, bastante larga. ¿Vale? Lo dejamos aquí. Muy bien, si te ha gustado, si has visto cosas que te gustan, como por ejemplo interactuar aquí con la IA, pero pensando, pónmelo en los comentarios. Si te gustó este vídeo, dale like para apoyar al canal, al vídeo y bueno, pues un poco para saber si te está gustando este contenido o no. Y nada, pues nos vemos en siguientes clases. Haremos la última parte de este procedimiento administrativo común a las administraciones públicas. Compártelo con quien le pueda interesar y nada, mucha caña. A tope y a estudiar. Chao, chao.